Nos encontramos en el municipio de Chitagá, específicamente en la laguna de Comagüeta, la cual se encuentra aproximadamente a unos 3.400 metros sobre el nivel del mar. Es decir, que nos encontramos en un ecosistema de bosque altoandino, en donde la presencia de una temperatura tan húmeda, dado por el mismo bioma al que estamos rodeados, va a dar presencia a que hayan diferentes tipos de plantas, entre ellas las plantas criptógamas, las cuales estamos estudiando. Vemos que hay presencia de diferentes tipos de briófitos, diferentes tipos de hepáticas, líquenes y musgos, en donde por cada metro cuadrado se puede encontrar aproximadamente de 3 a 2 especies diferentes de criptógamas. A mis espaldas se puede ver que la laguna y toda la zona del bosque alto andino ha sufrido diferentes tipos de daños por parte del hombre. Ha sido manipulada, ha tenido diferentes factores antropogénicos que han afectado todo el bioma, dejando prácticamente diferentes parches, por así decirlo, en las montañas en donde antes eran grandes árboles. Por ello, esta zona tiene bastante presencia, o empezó a tener diferentes presencias de frailejones, debido a que la radiación, al no estar protegida por las copas de los árboles, hace que estos crezcan. Además, en la laguna se presenta una especie en específico de helechos de macrófitos, en donde están invadiendo prácticamente todo el borde de la laguna, lo cual nos indica que hay un exceso de materia orgánica en ella, y lo que en unos años va a hacer que esta laguna pues prácticamente muera y no cumpla para nada sus procesos biológicos normales. Las plantas criptógamas cumplen papeles muy importantes en los ciclos biogeoquímicos del planeta. Para comenzar a hablar del primero sería el ciclo del agua. Estas captan el agua, pues, como bien saben, al carecer de estructuras vasculares complejas o muy poco desarrolladas, absorben el agua directamente del ambiente a través de toda la superficie de su cuerpo, también gracias a la capilaridad y a la ósmosis de estas. En el caso de su almacenamiento, pues retienen grandes cantidades de agua en sus tejidos y en el entorno, actuando como una esponja biológica. En el caso de la transpiración y liberación de vapor, aunque es menos regulada en estas plantas criptógamas que en las vasculares, estas también liberan vapor de agua al ambiente a través de sus células superficiales. Las masas, los musgos y los helechos cubren el suelo y reducen la escorrentía superficial del agua de lluvia y aumentan la infiltración de esta. Y pues también cuando mueren liberan mucha humedad al suelo, además de nutrientes que favorecen la retención de agua por parte del sustrato. Para hablar ahora del ciclo del nitrógeno, estas plantas criptógamas al carecer de tejidos vasculares, como bien saben, absorben el nitrógeno directamente de la atmósfera, del agua de lluvia o del agua que escurre en los bosques. Estas se asocian con microorganismos fijadores de nitrógeno, estableciendo simbiosis con cianobacterias capaces de fijar nitrógeno. Un ejemplo es algunas hepáticas talosas albergan cianobacterias llamadas Nostoc que realizan la fijación biológica de este elemento. Una vez el nitrógeno disponible, estas lo incorporan a través de enzimas como el nitrato de reductasa y la glutamina sintetasa, y también liberan nitrógeno al morir. Al morir, pues estas contribuyen a la formación de materia orgánica rica en este elemento. La descomposición de sus tejidos produce amonificación, liberando el amoníaco al suelo. Ahora, para hablar del ciclo del oxígeno, se puede decir que las criptógamas son organismos fotoautótrofos, es decir, producen su propio alimento utilizando la luz solar y el dióxido de carbono y agua en este proceso. Esta reacción ocurre en los cloroplastos de estas plantas y el oxígeno puro se libera como un subproducto de la fotólisis del agua en la fase luminosa de la fotosíntesis. El intercambio gaseoso de los musgos y hepáticas, pues estos al no tener estomas verdaderos móviles, sus tejidos sí permiten el intercambio pasivo de gases con el ambiente. En cambio, los helechos que sí poseen estomas funcionales similares a las plantas vasculares regulan la entrada de dióxido de carbono y la salida de oxígeno y vapor de agua. En la contribución al oxígeno en ecosistemas húmedos, estas criptógamas dominan mucho estos ecosistemas, como rocas húmedas y troncos húmedos, suelos forestales y turberas. Realizan la fotosíntesis incluso en condiciones de baja luz y de alta humedad, y la respiración celular de estas también consume oxígeno durante esta respiración. Este proceso ocurre continuamente tanto de día como de noche. Sin embargo, durante el día la producción de oxígeno por fotosíntesis supera su consumo por respiración, resultando en un balance neto positivo de oxígeno puro.
Ahora, para hablar del ciclo de carbono, se puede decir que las criptógamas son organismos fotoautótrofos, lo que significa que capturan dióxido de carbono atmosférico para producir compuestos orgánicos mediante la fotosíntesis. Ocurren los cloroplastos, que contienen clorofila A y B. El carbono del dióxido de carbono se incorpora a la glucosa y a otros carbohidratos, que luego forman parte de los tejidos vegetales. La acumulación de carbono en biomasa y suelos, pues las criptógamas generan biomasa vegetal rica en carbono, en ambientes donde la descomposición es lenta, como suelos ácidos o fríos. La biomasa se acumula como materia orgánica. Ahora, algo importante a destacar es la influencia en el microclima y la retroalimentación del carbono en las criptógamas. Tanto así como las masas de musgos o helechos modulan la temperatura y humedad del suelo, lo que reduce la tasa de descomposición microbiana y por lo tanto liberan carbono. Y en climas fríos o montañosos, esta capa vegetal actúa como un aislante térmico, ayudando a conservar el carbono del suelo liberado en todos estos procesos anteriormente mencionados. Nos encontramos en este lugar con la presencia de una gran roca madre, la cual, como podemos notar, hay una alta precipitación constante. Podemos notar diferentes tipos de criptógamas, las cuales hacen un papel fundamental, ya que ellas han ayudado a la descomposición de la piedra, formando minerales, los cuales van a ayudar a enriquecer el suelo en el cual nos encontramos. Se estima que en un futuro, muchos años más adelante, la completa descomposición de la piedra y un suelo rico en minerales. Nos encontramos específicamente en el río de Comagüeta, en donde podemos encontrar diferentes tipos de algas, pero en especial estas que están arraigadas a las piedras de diferentes zonas del río. Podemos ver que no es una estructura para nada definida, a diferencia de los otros tipos de plantas. No tiene ningún talo ni ningún tallo en específico, no hay hojas diferenciadas que le permitan como tal tener un sistema vascular o un sistema de protección. Esas son una de las plantas más primitivas, vienen después de las cianobacterias y son aquellas encargadas de prácticamente fueron las encargadas de hacer la fotosíntesis oxigénica durante mucho tiempo, por allá en el periodo precámbrico. También tenemos que ver cómo son plantas que no presentan ningún sistema vascular y su reproducción se da por todo un sistema del caudal. Además, también tenemos que ver o tenemos que tener en cuenta que las floraciones algales, en este caso, van a crecer en zonas donde el caudal no tenga tanta potencia, debido a que entre más potencia o entre más fuerza tenga el caudal, las algas no se van a poder desarrollar. Y el que haya presencia de algas en esta zona nos hace ver o nos hace tener en cuenta de que esta zona, cuando en el horario de la mañana, le está dando directamente el sol. Las hepáticas son uno de los grupos más importantes y más primitivos de todas las plantas criptógamas, pero en general de todas las plantas. Fueron el primer grupo que salió de su vida acuática a una vida terrestre, como lo podemos ver en esta zona. Ellas implementaron diferentes mecanismos para poder salir del agua a la tierra y poder proliferar en este entorno externo. Ya empezaron a desarrollar diferentes mecanismos, como por ejemplo una resistencia mucho mayor a la desecación o una cutícula primitiva, pero muchísimo más resistente de la que tenían por ejemplo las algas o las cianobacterias, que en realidad no tenían ninguna estructura especializada. Las hepáticas tienen dos organizaciones diferentes, que son las foliosas, como lo vemos acá, y las talosas. La organización de las hepáticas talosas se caracteriza por un cuerpo aplanado, específicamente, que tiene una similitud con una forma de hígado. Eso le debe su nombre. Las hepáticas fueron nombradas a sí mismo y durante la Edad Media, cuando se estaban descubriendo estos grupos, eran utilizadas para tratamientos del hígado, porque ellos tenían la creencia de que lo que se veía parecido era para eso. Las hepáticas se consideran pioneras en ambientes donde otras plantas no pueden sobrevivir. Ellas pueden colonizar ya sea rocas desnudas o suelos erosionados, ya que ellas pueden producir ácidos orgánicos que van a ayudar a descomponer esta roca y van a liberar nutrientes. De igual manera, cuando ellas mueren,
y se van descomponiendo, actúan como materia orgánica que va a ser el sustrato inicial de otras plantas, ya sean inferiores o superiores. Las hepáticas foliosas encontramos dos disposiciones de sus filidios muy importantes, donde en la disposición súcuba, el filidio que se encuentra en la parte de arriba va a tapar parcialmente la parte superior del filidio que se encuentre debajo de ella. Por el contrario, en la íncuba, el filidio que esté abajo va a tapar parcialmente la parte inferior de la que se encuentre arriba. Estos patrones de disposición son muy importantes a nivel taxonómico porque van a permitir clasificar estas hepáticas ya sea por su género o por su especie. Aquí encontramos una hepática foliosa que se encuentra haciendo una asociación con unos líquenes foliosos y unos musgos, los cuales se encuentran en una zona muy húmeda. Esta asociación se encuentra haciendo epifitismo sobre este tronco. Los musgos aparecieron en el periodo silúrico hace más de 4.300 millones de años. Estos pueden habitar en ambientes húmedos como lo es el bosque altoandino. Ya que al ser un lugar húmedo permite la aparición de estas especies o crecimiento, ya que ellas actúan como una esponja reteniendo el agua, haciendo una humedad para las plantas superiores. Además, ellos pueden vivir en lugares más retirados de la humedad, ya que además de que tienen la capacidad de revivir o regenerarse después de un periodo de sequía extrema. Los musgos también son formadores de suelos, ya que a través de la descomposición de la materia orgánica y de la retención de humedad forman un nuevo suelo que es rico en nutrientes, permitiendo el crecimiento de otras plantas. Además, los musgos pueden habitar sobre rocas. Ellos realizan un proceso de desmineralización, haciendo que los nutrientes que se encuentran en la roca con el tiempo pasen a formar parte del suelo. También se pueden encontrar en los árboles haciendo un epifitismo, y también con otras especies como las hepáticas, líquenes y helechos. Los musgos son plantas no vasculares. Estas en la línea evolutiva van después de las hepáticas. Son plantas no poiquilohídricas, es decir, que no regulan la cantidad de agua que absorben. Como podemos observar tenemos una especie de musgo que es en forma de césped, que está asociada con un líquen y con una hepática. Y en la parte inferior tenemos otra especie de musgo en forma de tapiz. En esta parte, en ambas, en la parte superior y en la parte inferior, se encuentran haciendo epifitismo sobre este tronco. Como podemos observar acá, un ejemplar del grupo de los licopodios, los cuales son un grupo de vasculares sin semillas. Tuvieron sus inicios en el periodo devónico hace 410 millones de años. Estos están en un ambiente perfecto acá en la laguna de Comahue debido a una alta humedad y un suelo rico en minerales. Aparte, tienen un rol ecológico que es la conservación del bosque altoandino. Bueno, los equisetales fueron un grupo de plantas vasculares antiguas que actualmente están representados por el género de plantas llamado Equisetum, que también coloquialmente se llaman colas de caballo. Esta muestra que ustedes pueden ver acá fue extraída de este estanque, de este afluente de agua, como pueden ver. Esta muestra estaba arraigada al fondo del agua y solamente sobresalía la punta de su tallo vegetativo. De esta forma pudo ser vista. Para comenzar a hablar de la morfología de esta planta, acá podemos observar sus rizomas, que son como un tipo de protorraíz que crece de forma horizontal, no crece de forma vertical como comúnmente lo hacen las distintas plantas. También podemos observar sus entrenudos, que son como las delimitaciones que hay a lo largo del tallo vegetativo, y los entrenudos, que son las separaciones de cada nudo, por decirlo así.
También esta ya contiene estomas, pero pues no son visibles a simple vista. Y bueno, para seguir hablando de los equisitales, estas pertenecieron mayormente a la época paleozoica. Estas eran árboles inmensos, podían llegar hasta los 30 metros de altura y pertenecían a las grandes extensiones pantanosas que habían en ese entonces. Esto puede explicar también por qué estas plantas crecen en ambientes húmedos, porque sus antepasados pues vivieron en estos grandes bosques pantanosos. En esta parte encontramos helechos, los cuales aparecieron en el periodo devónico hace 360 millones de años. Tenemos que son plantas vasculares, pero pertenecen al grupo de las plantas criptógamas. ¿Por qué? Porque no evolucionaron a su reproducción con semillas, sino que se quedaron con una evolución a través de esporas. En esta parte también encontramos helechos, los cuales se caracterizan por ser más evolutivos. ¿Por qué? Porque gracias a su avance, ellas desarrollaron tejido vascular, las cuales tienen que ver con el xilema y el floema, los cuales le permiten transportar nutrientes y agua, y su hábitat se encuentra en ambientes húmedos, como se puede observar. Hacemos para reconocer un helecho cuando no tiene soros. La característica de los helechos es que se van a encontrar en una invernación circinal, las cuales se puede observar aquí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo primero que se puede observar es el color amarillento de la estructura, y pues vemos que las hojas están enroscadas hacia adentro, las cuales cuando ya lleguen a su maduración, pues estas se van a salir y pues va a formar esta estructura, la cual se conoce como fronde, que es toda la estructura que se observa del helecho. Ahora nos encontramos en una zona en donde hay una alta presencia de líquenes, específicamente líquenes frutícolas. Aquí nos encontramos con un espécimen que muy probablemente cayó de una de las copas de los árboles. Ellos están en las copas de los árboles específicamente porque son de los más fuertes, de los que más resisten la radiación. Inclusive aquí nos encontramos con que hay líquenes foliosos y también están los líquenes frutícolas. Los líquenes como tal son una asociación simbiótica de un hongo y una cianobacteria o un alga, dependiendo de las condiciones. La cianobacteria o el alga va a ser la encargada de proporcionarle la capacidad fotosintética que tiene, y el hongo, o más bien el micelio del hongo, va a ser el encargado de proporcionarle un sistema de protección y de la forma como tal del líquen. Por ello hay tanta variedad de esto. Teniendo en cuenta los factores anteriores que mencioné del simbionte, eso explicaría por qué los líquenes son tan propicios a crecer en cualquier tipo de lugar, ya sea en las cortezas de los árboles, como se ve en todo nuestras espaldas, o inclusive en cualquier tipo de piedra o en el humus del suelo. Esas estructuras son las encargadas de darle ese tipo de resistencia y de adaptabilidad al ambiente. Por aquí tenemos en otro tronco otro tipo de líquen, de hecho otros tipos de líquenes, incluyendo los líquenes foliosos que vimos anteriormente y líquenes frutícolas. Aquí vemos que están en un crecimiento un poco menor al de las otras anteriormente mencionados o descritos, debido a que estos no deben tener la misma cantidad de tiempo de los anteriores. Y aquí tenemos también otro tipo de líquen, que este es un líquen plano arraigado o que está directamente en el tronco. Esto lo que va a hacer es que con el paso del tiempo va a hacer que este tronco se convierta en la materia orgánica que va a pues darle o proporcionarle los nutrientes al suelo.